¿Cómo le va, don Quique Matados? Bueno, estábamos todos esperando que en algún momento se hiciera el blanqueo, ¿no?, de la situación o de la muerte de Chávez. Todavía tenemos muchos motivos para dudar del momento de la muerte, ¿no?, justamente por el manejo de la información. No es como nos dice el aparato de agitación y propaganda y todos los bobos que forman la enorme cadena de la telenovela, que es la contrapartida de las dictaduras, ¿no? Ahora tenemos dictadura, mano dura, persecución, y en determinados momentos el sentimental es telenovela culpabilizadora. ¿Cómo vas a ponerte a hacer comentarios así? Ha muerto una persona, ¿no? Son los dos extremos de una misma situación, que es un juego político para transformar a la población en idiota. Pero la verdad es que esto de la salud de Chávez se viene prolongando desde diciembre, cuando es trasladado a Cuba para una operación. Nunca más se tiene información, no hay partes médicos. Se pasa por el momento en el que supone que Chávez tiene que asumir la presidencia sin que ni siquiera exista una carta de Chávez, algo, un documento ante un escribano que diga que está asumiendo en algún lado, en una terapia intensiva, no, nada, simplemente una Corte Suprema que es absolutamente chavista y ridícula, que convalida un acto que no tiene ningún asidero constitucional, como es la asunción del señor Maduro. Pasa el tiempo, sabemos del agravamiento, rumores por todos lados, informaciones que van y que vienen, y por supuesto el aparato de propaganda del Estado venezolano descalificando a todos por los rumores. ¿Cómo pueden especular así? ¿Cómo pueden decir esas cosas? Mientras es la directa consecuencia de que están escondiendo la información, ¿no? Es la típica, es como una especie de estado disfuncional, ¿no? No a veces estar frente a ellos en una situación legítima. Lo mismo que pasa acá, ¿no? Si querés saber porque te lo esconden, entonces porque sos un mal pensado, y siempre está mal lo que uno haga, diga o no diga frente a ese aparato, salvo la sumisión, salvo el sometimiento, como la larga lista de gente que después vamos a leer, que hace manifestaciones a través de Twitter de su buenismo, que no es otra cosa que su sometimiento a todo este sistema, ¿no? Y entonces, lo de ayer fue, después de que empezó el blanqueo, hace un par de días, se está grabando la situación respiratoria de Chávez, etcétera, aparece Maduro y hace una introducción, me parece a mí un poco larga para alguien que tiene que decir que murió Chávez. Y no que yo sea muy mal pensado, que es un gobierno mentiroso y oscuro, cuyo poder se basa en el endiosamiento de una persona, o sea, en sostener que es más que todos nosotros, ¿no? Eso no lo puedo respetar, porque me daría asco de mí mismo respetar ese endiosamiento, ¿no?, tan nefasto. Entonces aparece primero explicando: esta mañana estuve, y al rato dice, y murió Chávez, ¿no? Como si hubiera estado preparando este discurso poco espontáneo que aparece. Y después, por supuesto, es una gran conmoción la desaparición de un dictador, de un hombre fuerte de un país, y además un tipo que ha estado exportando la violencia política, la división, ¿no?, el odio, como dicen ellos, lo ha estado exportando por Latinoamérica, mientras Estados Unidos estuvo ausente, siguiendo esos conflictos, y aparecía Brasil como factor de poder, pero permitiendo la expansión de los conflictos políticos de Venezuela hacia otros países, entre otros la Argentina. Y lo que se puede decir de Chávez no es murió una persona, no es murió un presidente y entonces simplemente respetamos la muerte de un presidente. No tengo ningún sentimiento personal, por eso es que la telenovela que me resulta asquerosa, ¿no? ¿Qué sentimiento personal puedo tener por un señor que no conozco, que es un personaje público? El único sentimiento que tengo es por la situación política de Venezuela, por lo que el señor Chávez representó para 200.000 exiliados. Un país gobernado por un señor que tiene 200.000 exiliados, ese señor no puede ser calificado de otra cosa que de un HDP.
lo lamento. Pero no es ni siquiera la situación de la muerte de Néstor Kirchner, porque cuando murió Néstor Kirchner no sabíamos que iba a venir ese endioseamiento posterior. Fue sorprendente el cambio de un Néstor Kirchner que era un presidente autoritario a de repente convertirlo en un prócer, en lo que no era, ¿no? Porque permitir eso es poner en juego la libertad de las personas. No se endiosa a un líder político por amor, se lo endiosa por política. Cuando nos quieren imponer ese respeto, no a la muerte de un señor Chávez, sino a la muerte de un semidios, están tratando de que colaboremos con el sistema, y eso es algo que yo no voy a hacer, ¿no? Me parece que no hay que hacer. No es un problema de alegría, chistes frente a la muerte y demás de este sujeto, sino de tratar de contrarrestar el ridículo, ¿no? Ayer, después de que moría Chávez, aparecían distintos representantes de instituciones dentro de Venezuela a hablar del amor y de que Chávez estaba en el cielo. Digo, wow, me asusta la posibilidad de que Chávez esté en el cielo, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, lo que veíamos era un largo desfile de instituciones sometidas a la voluntad de un señor, ¿no? El que es lamentable desde todo punto de vista. Pero aparecían primero las Fuerzas Armadas, es decir, señor Maduro, señor Diosdado Cabello, nosotros estamos acá para respaldar a la revolución, no a la legalidad venezolana, sino a la revolución. Entonces, hoy creo que el régimen, está claro que está gobernando en Venezuela, está sostenido en la fuerza de las armas, ¿no? Es un régimen de facto, hubo una elección presidencial. Yo creo que antes inclusive de la elección presidencial, todo el sistema venezolano como el sistema argentino son regímenes de facto, son regímenes que están fuera de la ley y que expresamente quieren estar por encima de sus constituciones, inclusive las que ellos dictan, como el caso de Venezuela. Pero está claro que la violación inclusive de la lógica de la sucesión presidencial, no sabemos hoy, no tenemos ninguna certeza de que en el momento que asumió el señor Maduro, Chávez hubiera estado no en condiciones físicas, sino mentales, de asumir, inclusive de recuperarse. Todo esto está en juego y es un enorme impacto el que tiene la situación de Venezuela por la irregularidad del comportamiento político de Venezuela, por la irregularidad del comportamiento político de la Organización de Estados Americanos, del UNASUR, del Mercosur, de los gobiernos de Argentina, de Ecuador, de Nicaragua, todos cómplices en la construcción de esto. Entonces digo, este es el momento para hacer manifestaciones como si se hubiera muerto un actor o un señor con el que simplemente se tienen diferencias, porque yo he visto mucha gente que hacía esta aclaración. He tenido muchas diferencias y sin embargo le deseo que descanse en paz, ¿no? Y claro, las diferencias no justifican hacer esa aclaración, porque no se trata de diferencias de ideas. Se murió un dictador cuyas ideas no conocemos. Conocemos sus ambiciones, pero sus ideas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el libro doctrinario de Hugo Chávez? Como uno podría decir, ¿cuál es el libro doctrinario de Cristina Kirchner y demás? Nosotros sabemos que la izquierda de la década del 70 tenía un cierto manual que enarbolaba, un cierto paraíso y algo que quería hacer, por lo cual nos quería matar a todos, ¿no? Pero en este caso uno no sabe, o sea, el cuestionamiento a Chávez es su conducta, su actitud de dictador, su violencia contra aquellos que se le oponían, que le discutían, que le representaban un obstáculo, su afán de poder, de concentración de poder y su ataque al derecho de propiedad, de las libertades más elementales de los venezolanos, ¿no? Entonces, todos aquellos que hablaban de las diferencias, me parece que están fuera de lugar, porque fue un problema de diferencias, no hay nada que aclarar. Cuando se muere una persona con la que uno tiene diferencias nada más de opinión, no hay nada que decir. El problema es que se ha muerto un señor que ha sido el tirano de mucha gente,
que ha dañado a muchas personas. Hay 200.000 venezolanos acá en la Florida cuya vida fue destruida por este sujeto. Entonces, ¿qué es eso de mis condolencias al pueblo venezolano? ¿A cuál pueblo venezolano? ¿Al que ha sido beneficiario del chavismo? Bueno, sí. Pero ¿qué pasa con los otros que no son beneficiarios? Nos tenemos que olvidar, no existen, ¿no? Los que están afuera o los que están adentro. La señora jueza Alfiuni, que está presa, simplemente por un fallo que no le gustó a Chávez. Entonces me parece que acá la prioridad no es el velorio y la manifestación de circunstancias. Y también me pregunto por qué esta costumbre de hacer expresiones de pésame por Twitter, ¿no? Apareció, por ejemplo, ayer en el medio de la noticia, el militonto Lucas Carrasco de la Cámpora, y ponía, no puedo parar de llorar. Claro, en Twitter, ¿no? Porque si vos no podés parar de llorar, no te sentás en Twitter a escribir, no puedo parar de llorar, porque evidentemente en ese momento paraste. Entonces, me parece toda una gran mentira. O la señora Cerruti que ponía, ¿por qué? ¿Por qué? Así, ¿por qué? ¿Por qué? Esta era la pregunta, ¿no? Y otras manifestaciones que vinieron, que después vamos a leer. Quiero que salgamos o rompamos el clima de la telenovela, pero no por una cuestión estética con la telenovela, sino porque están contribuyendo al endiosamiento de un señor, es decir, al castigo de los venezolanos, a la pérdida de libertad. Son parte del problema. Todos los que han estado diciendo, haciendo este tipo de manifestación fuera de lugar, si realmente es una cosa personal con la muerte, y uno dice, no importa que se haya muerto, a mí me parece que hay que respetar la muerte, eso no se hace en Twitter, ¿no? ¿Qué necesidad hay que nos digan a todos nosotros? Yo lo veo como una manifestación política, no puedo verlo de otra manera. A cada una de las condolencias que estuve leyendo en Twitter, unas mejores y otras peores, hay un despliegue de hipocresía que es sorprendente. Tanto que se me ocurrió hacer un hashtag en Twitter, les pido a todos que colaboren con eso, con cada una de las manifestaciones estas que no se pueden creer, ¿no? Las que nos ofrecen dudas en cuanto a su exageración y en cuanto a de quién vienen, para que salgamos un poco, que no nos siga atrapando toda esta enorme porquería, ¿no? Entonces, ahí la muerte de la persona Hugo Chávez, y es poco importante, se mueren personas todos los días, nosotros todos nos vamos a morir, no es una gran cosa, ¿no? Acá lo que ha muerto, para mí es un dictador, ¿no? Entonces, su desaparición física no me cambia nada. La pregunta que me hago, lo único que cabe hacer es análisis político de cuál es la situación de Venezuela a partir de ahora. El contraste entre lo que era la cobertura de la televisión argentina y la cobertura acá en Estados Unidos respecto a la muerte de Chávez hubiera ayudado a graficar lo que estoy diciendo, ¿no? Acá estrictamente se analizaba qué era lo que iba a pasar y qué era lo que había estado pasando hasta ahora en estos 2 meses en Venezuela y cómo cambiaba el tablero, porque nadie se pensaba ni amigo familiar de Chávez, ni que tenía que hacer una manifestación para demostrarle al mundo lo buenos que son ante la muerte. Bueno, doctor José Venegas, después de su editorial de ayer, 678, el Zócalo, lo que dice abajo, mientras van haciendo el programa, decía, bueno, Chávez Frías, y como se pone la fecha de nacimiento y de muerte, ¿no? Bueno, decía Chávez Frías, 1954-siempre. ¿Qué tal, Es una porquería. ¿Cómo vas a respetar semejante cosa, no? ¿Qué nos quieren vender ahora que se murió Chávez? Porque este es el punto. No es que ellos respetan la muerte del señor Chávez como persona, ¿no? Eso no es un respeto. Eso es una utilización. En el medio de un velorio están pensando en vendernos algo, ¿no? La vida eterna del señor Chávez, porque es un semidios. Sí, ¿Qué querés que te diga? Bueno, te van a vomitar frente a 678.